En un tribunal de Toledo, Ohio, un juez pensó que podía ser ingenioso al entablar un juego de verdad o mentira con una niña de 12 años. Pero no imaginaba que ella, con su calma y astucia, iba a transformar la sala en un escenario donde la verdad resonaría más alto que cualquier martillo judicial. El aire dentro del juzgado estaba helado, no solo por el zumbido insistente de un aire acondicionado que parecía protestar con cada giro, sino por las miradas frías que caían sobre Sofía Ramírez. La observaban como si fuera una figura de cristal en una vitrina, frágil, expuesta, pero intocable. Ella, sin embargo, permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el regazo, envuelta en un suéter amarillo que brillaba como un pequeño sol en medio de la penumbra. Su madre adoptiva, Clara, lo había planchado con esmero la noche anterior, ignorando las protestas de Sofía, quien insistía en que no era necesario. Pero para Clara, ese gesto era una forma de abrazarla desde la distancia. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Sofía tenía 12 años, apenas rozaba el 1,5 metros, y sus ojos castaños, profundos como un lago tranquilo, parecían contener una sabiduría que desmentía su edad. El tribunal no estaba abarrotado, pero sí lo bastante lleno para que el murmullo de fondo fuera constante. Algunos periodistas garabateaban en sus libretas, un par de trabajadores sociales intercambiaban miradas discretas, y los padres adoptivos de Sofía, Clara y Miguel Torres, ocupaban un banco a la izquierda, con las manos apretadas como si quisieran contener su propia ansiedad. Al otro lado, una mujer de rizos apretados y una chaqueta roja que parecía tallada en piedra, sostenía un pañuelo arrugado y una carpeta que parecía pesar más de lo que mostraba. Era Lucía Vargas, la tía biológica de Sofía. Se habían encontrado solo 2 veces, una en una visita supervisada, donde el silencio fue más elocuente que las palabras, y otra en un restaurante donde Lucía discutió con la camarera por unas papas frías, mientras Sofía dibujaba círculos en su servilleta. A Sofía no le gustaba estar allí, atrapada en esa sala de paredes grises, pero entendía con claridad por qué lo estaba. Y eso la hacía peligrosa. El juez Ernesto Salazar, un hombre en sus 60, con el rostro surcado por arrugas que parecían contar sus propias historias, presidía desde su estrado con la confianza de quien ha visto pasar miles de casos. Sus gafas de lectura colgaban de una cadena alrededor de su cuello, balanceándose ligeramente mientras revisaba los documentos. Miró a Sofía con una mezcla de curiosidad y desconcierto, como si no supiera dónde encajarla en el rompecabezas judicial. «Señorita Ramírez», dijo, inclinándose un poco hacia adelante, con un tono que intentaba ser amable pero no podía ocultar su autoridad. «Esto no es algo habitual. Tener a una niña testificando en una disputa por custodia es algo que no tomo a la ligera». «Lo sé, señor juez», respondió Sofía, su voz tan firme que hizo que Salazar alzara una ceja. No era la respuesta que esperaba. Nadie la esperaba. Todos aguardaban nervios, tal vez lágrimas, una niña que se encogiera bajo el peso de las miradas. Pero Sofía no titubeaba, no jugaba con los dedos, no esquivaba los ojos que la estudiaban. Simplemente esperaba, como un ajedrecista que ya ha calculado 10 jugadas por adelantado. El murmullo del tribunal llenaba los huecos del silencio. Una tos seca, el clic de un bolígrafo, el zumbido de un teléfono que alguien apagó con prisas. Salazar carraspeó, ajustándose en su asiento. «Pareces una joven muy despierta», dijo, intentando suavizar la tensión que flotaba en la sala como una niebla invisible. «¿Te va bien en la escuela?» «Me defiendo», respondió Sofía, sin alardear, pero con una chispa en los ojos que no pasó desapercibida. Él sonrió, como si hubiera encontrado un punto de apoyo. Modesta, además. «Dime algo, solo para romper el hielo. ¿Alguna vez has robado una galleta antes de la cena?» La pregunta pretendía ser ligera, un guiño para relajar a la niña, pero Sofía ladeó la cabeza, como si estuviera diseccionando cada palabra. «Eso es una pregunta capciosa, señor juez.
Está dando por hecho que lo hice en lugar de preguntar si lo hice. Una risa ahogada escapó de alguien en el público, y Salazar, sorprendido, dejó escapar una sonrisa. Vaya, tienes razón. ¿Qué tal si hacemos esto más divertido? Juguemos a verdad o mentira. Yo pregunto, tú respondes. ¿Qué dices? Sofía recorrió la sala con la mirada, deteniéndose un instante en Clara, luego en Lucía, y finalmente asintió. De acuerdo, pero yo también quiero preguntar. Salazar parpadeó, descolocado. Ese es injusto, concedió, aunque algo en su tono sugería que no estaba preparado para lo que venía. Desde el momento en que la primera pregunta salió de su boca, el juez supo que no estaba ante un juego inocente. Sofía no estaba allí para entretener, sino para desarmar las piezas de un tablero que los adultos creían controlar. Salazar se recostó en su silla, con una sonrisa que aún creía tener el mando. Muy bien, señorita Ramírez. ¿Verdad o mentira? ¿Te has quedado despierta después de tu hora de dormir más de una vez esta semana? Sofía respondió sin pestañear. Verdad, pero estaba leyendo el Boletín de Leyes Familiares de Ohio, edición del año 2022. El tribunal soltó una risa suave, más desconcertada que divertida. Salazar entrecerró los ojos, como si intentara descifrar si aquello era una broma. Boletín de Leyes Familiares. ¿En serio? Sí, señor, dijo ella con naturalidad. Es de acceso público en línea. Hay ley sobre el estándar del interés superior del menor en casos de custodia. La sala pareció contener el aliento. Salazar carraspeó, enderezándose. Interesante. Otra. ¿Alguna vez te has saltado clases fingiendo estar enferma? Mentira, dijo Sofía, con la misma calma. No he faltado un día desde tercer grado. En ese momento, Roberto Méndez, el abogado de Lucía Vargas, se inclinó hacia adelante. Era un hombre de gafas gruesas y cabello peinado hacia atrás, con esa confianza pulida que suele funcionar en los tribunales, pero que ahora parecía tambalearse. Señor juez, si pudiéramos enfocarnos en los hechos relevantes, comenzó, pero Salazar levantó una mano, silenciándolo sin siquiera mirarlo. Sus ojos estaban fijos en Sofía, y algo en su postura había cambiado. Bien, mi turno terminó, dijo, con un dejo de curiosidad. Tu turno, señorita Ramírez. Haz tu pregunta. Sofía hizo una pausa, no por duda, sino para medir el peso de sus palabras. Luego, con una voz que cortó el aire como una navaja, dijo, ¿verdad o mentira? Ya tiene en mente con quién debería vivir. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el tiempo se había detenido. Méndez se recostó, visiblemente incómodo. Salazar dudó, sus dedos tamborileando sobre el escritorio, y finalmente suspiró. ¿Verdad? Sofía asintió, como si ya lo supiera. Me lo imaginaba. Entonces giró su mirada hacia Lucía, que se enderezó en su asiento, sintiendo el foco sobre ella. ¿Verdad o mentira?, dijo Sofía. Le aseguraste al trabajador social que podrías cuidarme mejor que los Torres porque tienes más dinero. Lucía parpadeó, atrapada. ¿Verdad?, respondió, con una lentitud que delataba su incomodidad. Sofía no dejó espacio para evasivas. Entonces, ¿por qué las facturas de luz a tu nombre muestran 4 pagos atrasados en los últimos 6 meses? El tribunal pareció jadear en conjunto. Un murmullo apenas audible, pero cargado de sorpresa. Lucía abrió la boca, pero las palabras se le escaparon. Sofía, sin alterar su tono, metió la mano en una pequeña bolsa de tela que descansaba a su lado y sacó un documento cuidadosamente doblado. «Son registros públicos», explicó. «Los conseguí la semana pasada en la biblioteca del centro. Todo está ahí». Méndez se puso de pie de un salto. «Objeción, señor juez. Esto es completamente fuera de lugar». Pero Salazar, con una voz que apenas se alzó, lo detuvo. «Es relevante. Siéntese, señor Méndez». La voz de Sofía seguía firme. Un faro en medio de la tormenta que ella misma había desatado.
Se volvió hacia el juez. ¿Verdad o mentira? ¿La voz de una niña debería importar en las decisiones sobre su propia vida? Salazar la miró largamente, como si estuviera viendo algo por primera vez. «Verdad», dijo al fin, con un peso que resonó en la sala. Sofía exhaló, y por primera vez sus dedos, que habían estado tensos en su regazo, se relajaron. «Entonces, quisiera hablar de verdad», dijo. «No de galletas, no de juegos, solo la verdad». Salazar asintió, con un movimiento lento, casi reverente. El juego había terminado, y lo que venía ya no sería dictado por los adultos. La secretaria del tribunal garabateaba furiosamente. Las teclas de la estenógrafa danzaban sin pausa, y Salazar, ahora completamente erguido, hizo un gesto con la mano. «Adelante, señorita Ramírez. Habla». Sofía tomó un instante, no por miedo, sino para alinear sus pensamientos con la precisión de un arquitecto. «He vivido en 6 casas en 7 años», comenzó, su voz clara como un arroyo en la montaña. «Algunas no estaban mal. En una había un perro que siempre robaba mis calcetines y los escondía bajo el sofá. Otra olía a cebollas fritas y talco, como si el aire nunca pudiera escapar. Pero en una...» Hizo una pausa, y su mirada se perdió un segundo. Cerraban la nevera con candado después de las 5 de la tarde. No había dramatismo en su relato, solo una honestidad cruda que envolvía a todos. «Los Torres son diferentes», continuó, echando un vistazo a Clara y Miguel, que parecían contener el aliento. «No me preguntaron qué me había pasado. Como si fuera un rompecabezas roto. Me preguntaron qué quería desayunar, qué libros me gustaban, si prefería el chocolate caliente con o sin malvaviscos. No me trataron como un caso, sino como Sofía». Clara se secó una lágrima con el dorso de la mano, mientras Miguel apretaba la suya bajo la mesa, luchando por mantener la compostura. «Señora Vargas», dijo Sofía, girándose hacia su tía, «tú dijiste que deberías quedarte conmigo porque somos familia de sangre. Pero no viniste a verme hasta que el tribunal te lo pidió». Lucía se removió en su asiento, su rostro tenso como un lienzo estirado. «No estoy enojada por eso», aclaró Sofía rápidamente, con una suavidad que desarmaba. «Solo digo que he aprendido a cuidarme sola desde hace mucho, y noto la diferencia entre quien aparece por deber y quien lo hace porque de verdad quiere estar». Salazar tamborileaba su bolígrafo contra el escritorio, pero no interrumpió. Sofía se inclinó un poco hacia adelante, su voz ganando un matiz más íntimo. «¿Quieres saber por qué empecé a leer sobre leyes familiares?» El juez asintió, atrapado en sus palabras. «Porque los adultos siempre decidían por mí. En salas como esta, diciendo cosas como, es demasiado pequeña para entender, o ya se acostumbrará. Pero yo entiendo más de lo que creen. Sé cómo se siente un hogar de verdad. Sé cómo se siente el miedo que no explica. Sé cuando alguien miente aunque sonría como si todo estuviera bien». El silencio en la sala era tan profundo que parecía que hasta el aire contenía la respiración. Sofía continuó, más suave ahora, como si estuviera confiando un secreto. «Esto no se trata solo de quién me quiere, sino de quién me conoce, quién me ve. Los Torres saben que tarareo cuando leo poesía, que como la pizza empezando por la punta, que guardo boletos de autobús usados en una caja de zapatos vieja porque, no sé, siento que esos viajes, aunque pequeños, significan algo». Ese detalle, tan simple y a la vez tan vivo, flotó en la sala como una luciérnaga en la oscuridad. Méndez susurró algo al oído de Lucía, pero ella no reaccionó, sus ojos fijos en un punto invisible. Entonces, el juez, rompiendo su propia reserva, se inclinó hacia Sofía. «¿A qué edad aprendiste a leer documentos legales?» Ella lo miró sin parpadear. «A los 9. Empecé con notificaciones de desalojo que llegaban a una de las casas donde viví». Salazar la observó, y algo en su rostro cambió.
No era compasión, sino un destello de admiración. Tomó aire, recostándose. Gracias, Sofía, esto ha sido iluminador. Pero ella no había terminado. Aún no, señor juez, dijo, con una calma que escondía una tormenta. Quiero hablar de una declaración jurada en este caso. Tiene información que no es cierta. El murmullo regresó, un zumbido bajo que recorrió la sala. Méndez se enderezó, alerta. ¿Cuál declaración?, preguntó Salazar, inclinándose de nuevo. Sofía sacó una fotocopia de su bolsa. Sus movimientos tan precisos como los de un bibliotecario. Esta, presentada por la señora Vargas, dice que vive en un apartamento de 2 habitaciones, pero este contrato de arrendamiento muestra que es de una sola. Eso significa que tendría que convertir la sala en un dormitorio. El rostro de Lucía se encendió de rojo. Fue un error de tipeo, balbuceó. Sofía no la dejó escapar. No es solo eso. El contrato está fechado 2 semanas después de que presentaste la declaración. Salazar entrecerró los ojos, tomando el documento que un alguacil le alcanzó. ¿Es auténtico esto? Sí, señor, dijo Sofía. Lo obtuve del administrador del edificio. Le dije que estaba verificando estabilidad de vivienda para el tribunal. Usé mi identificación escolar. El tribunal ya no susurraba. Todos estaban atrapados, escuchando a una niña que, con una bolsa de tela y una verdad afilada, estaba desmontando las fachadas de los adultos. Pero Sofía no se regodeaba, no buscaba aplausos. Solo quería que la verdad tuviera espacio para respirar. La sala quedó envuelta en un silencio que no era incómodo, sino necesario. Como una pausa antes de un cambio de marea. Sofía seguía inmóvil, con el contrato en la mano, sin un ápice de arrogancia, solo una certeza tranquila. Sus dedos temblaban apenas, pero su voz era un ancla. Lucía se recostó en su silla, los brazos cruzados como un escudo, mientras Méndez, visiblemente inquieto, le susurraba algo que ella apenas asintió. Salazar, rascándose la sien con el bolígrafo, revisó el documento con atención. Señora Vargas, dijo con cautela, ¿hay algo en este papel que no sea correcto? Lucía dudó, sus labios apretados. No, pero no quise engañar a nadie. Pensé que no sería un problema. He improvisado un espacio para ella, con una cortina que separa la cama de la cocina. Sofía, con una curiosidad que no era cruel, preguntó, ¿eso es suficiente para criar a alguien? Lucía suspiró y desvió la mirada, dejando que el silencio hablara por ella. Salazar cambió el rumbo, su tono más suave ahora. Sofía, has demostrado que sabes investigar, y eso es admirable. Pero hablemos del lado emocional. ¿No crees que tu tía merece una oportunidad de acercarse a su familia? Sofía asintió, pensativa. Sí, pero acercarse no significa arrancarme de donde estoy. Significa mandar cartas, llamar por teléfono, aparecer incluso cuando no hay una audiencia en el horizonte. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas que alcanzaron a todos. Lucía quiso hablar, pero algo la detuvo como si supiera que cualquier defensa sonaría hueca. Sofía continuó. Dicen que la sangre es más fuerte que el agua, pero el agua es lo que me mantiene viva. No necesito gente que comparta mi apellido. Necesito gente que me vea como soy. En ese instante, Clara rompió en llanto, un sollozo que no intentó ocultar. Miguel la abrazó, sus propios ojos brillando. Méndez se puso de pie, exasperado. Señor juez, esto se ha convertido en un drama, no en una audiencia. La niña es elocuente. Pero esto no se trata de discursos, sino de hechos y capacidad. Salazar ni siquiera lo miró. Ella nos ha dado ambos, señor Méndez, dijo, cortante. Sofía se recostó, cruzando las manos de nuevo, su mirada serena fija en el juez. ¿Puedo hacer una última pregunta, señor juez? Él asintió, expectante. ¿Verdad o mentira? ¿Alguna vez tuviste que crecer antes de lo que debías? Salazar se quedó inmóvil,
atrapado en esa pregunta que parecía desenterrar algo enterrado. No respondió con palabras, solo con un parpadeo lento, pesado, que dijo más de lo que cualquier frase podría. Afuera, el sol de la tarde se colaba por las ventanas, derramando una luz dorada que se arrastraba por el suelo del tribunal, como si quisiera tocar algo real. Sofía ya no temblaba, pero sentía el peso de cada mirada sobre ella, un peso que exigía y ofrecía poco a cambio. Salazar se inclinó hacia adelante, su voz ahora despojada de cualquier tono juguetón. Señorita Ramírez, mi decisión debe basarse en tu bienestar a largo plazo, emocional, financiero, físico, no solo en quién brilla más hoy. Lo entiendo, dijo ella. Pero hoy necesitaba que me escucharan, no para ganar, sino porque a veces la verdad queda atrapada bajo un montón de papeles y olvidan que hay una persona detrás. De pronto, Lucía se levantó, rompiendo su silencio. Habló directamente a Sofía, su voz temblorosa pero sincera. No vine antes porque no sabía cómo hacerlo. No estaba lista para cuidar de nadie. Apenas estoy armando mi propia vida. Sofía asintió, sin rencor. Lo sé. Por eso no estoy molesta, pero no puedo ser el experimento de alguien que aún está aprendiendo. El silencio volvió, denso, como si todos en la sala se sintieran pequeños ante la claridad de una niña. Méndez parecía querer intervenir, pero algo lo detuvo, quizás la certeza de que nada podía deshacer lo que Sofía había construido. Salazar miró a Clara y Miguel. «Señor y señora Torres, ¿quieren añadir algo?» Clara negó con la cabeza, las lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Miguel carraspeó, su voz rota por la emoción. «Vinimos listos para pelear, pero ella peleó por sí misma. Creo que eso dice más de ella que cualquier cosa que nosotros pudiéramos decir». El peso de esas palabras llenó la sala. Salazar volvió a Sofía. «Has estudiado mucho sobre leyes, Veppels, ¿verdad?» «Sí, señor». «Entonces sabes que no decidiré hoy. Debo revisar estas nuevas pruebas, reconvocar, asegurarme de que todo se haga bien». «Lo sé», dijo ella, poniéndose de pie con una lentitud deliberada. «Pero ahora sé que me ven de verdad». Eso era lo único que quería. Recogió su bolsa, guardando el contrato como si fuera solo otro papel, pero todos sabían que no lo era. Era un punto de no retorno. Caminó hacia el banco del público, cada paso silencioso pero firme, como si marcara un ritmo que nadie más podía seguir. Nadie en esa sala volvería a mirarla como solo una niña. La audiencia se suspendió, pero el aire seguía cargado, como si moverse demasiado rápido pudiera romper algo. Salazar salió por una puerta lateral, seguido por la secretaria. Solo quedaron pequeños sonidos. El crujido de una silla, el roce de un bolígrafo, el susurro de alguien ajustándose el abrigo. Sofía se sentó entre Clara y Miguel, pequeña entre ellos, pero de alguna manera más grande que todo lo que la rodeaba. Clara se inclinó hacia ella, su voz suave. «¿Estás bien, mi vida?» Sofía asintió. «Sí, solo cansada». Miguel soltó una risa baja, cálida. «En menos de 20 minutos enfrentaste a 3 adultos y desbarataste una declaración completa. Eso agotaría a cualquiera». Sofía esbozó una sonrisa, mirando sus manos. «¿Creen que me mandarán a otro lado?» Clara abrió la boca, pero Miguel fue más rápido. «Nadie te llevará a ningún lado sin una buena pelea. Y después de lo que vi, tú peleas mejor que cualquiera que haya conocido». Al otro lado de la sala, Lucía estaba sola. Méndez hablando por teléfono en un rincón. Ella miraba su bolso, como si esperara que le diera una respuesta. Luego, con pasos vacilantes, cruzó el pasillo. «Sofía», dijo en voz baja. Clara tensó los hombros, pero Sofía levantó la vista, expectante. «Quiero decir algo», continuó Lucía, «no porque crea que cambiará las cosas, solo porque debí decirlo hace mucho». Sofía ladeó la cabeza, escuchando. «No estaba lista», admitió Lucía, su voz quebrándose. «Mentí porque pensé que parecer perfecta era más importante que ser honesta.
pero tú me enseñaste que la verdad importa más, aunque duela. Sofía guardó silencio un momento. Luego preguntó, con una claridad que cortaba, ¿por qué me quieres? Lucía buscó una respuesta, sus ojos brillando, porque no quería que la hija de mi hermana creciera pensando que su familia no la quería. Lovía no se inmutó. Eso no es lo mismo que quererme a mí. Lucía bajó la mirada, asintiendo. Lo sé. Clara apretó la mano de Sofía, pero no intervino. Este momento le pertenecía a ella. Lucía añadió, casi en un susurro. Si el tribunal decide que te quedas con los Torres, lo respetaré. Pero me gustaría verte, sin jueces de por medio, solo tú y yo, cuando tú quieras. Sofía la estudió. Con esa mirada que no juzgaba, solo evaluaba, como si leyera un libro antes de decidir si confiar en sus páginas. Está bien, dijo al fin. Ya veremos. Lucía retrocedió, dándole espacio, y el aire pareció aligerarse, aunque solo un poco. Más tarde, en el pasillo del juzgado, Laura Mendoza, la trabajadora social asignada a Sofía, se acercó a ella. Laura, de unos 30 y tantos, con gafas que siempre se deslizaban por su nariz. Había visto innumerables casos, pero ninguno como este. Lo que hiciste ahí dentro fue extraordinario, dijo, su voz suave pero firme. Sofía se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Solo dije la verdad. Laura sonrió, ajustándose las gafas. Sí, pero no la usaste para atacar. La usaste como un espejo y obligaste a todos a mirarse en él. Sofía la miró, pensativa. ¿No es así como debe ser? Laura asintió, más como una aprendiz que como una profesional. Cuando salieron al exterior, el sol de la tarde bañaba el mundo en tonos cálidos, y el aire, aunque no más ligero, se sentía más verdadero. Lo que viniera después no sería solo cosa del tribunal. También dependería de Sofía. 2 semanas después, la decisión llegó en un sobre sencillo, sin adornos, con el nombre de Sofía Ramírez, escrito en letras cuidadosas. Dentro, el fallo del juez era claro, sin ambigüedades. La custodia permanente se otorgaba a Clara y Miguel Torres. No hubo festejos ruidosos, ni globos, ni grandes gestos. Solo un instante tranquilo en la cocina de los Torres, en su casa modesta de 2 habitaciones en Akron, Ohio. Sofía estaba sentada entre ellos, el documento en sus manos, leyendo cada línea con la misma atención que ponía en todo. Supongo que ya no tendré que dormir con una maleta lista, dijo, casi en un susurro. Clara le rozó el hombro, su voz temblando de alivio. Esa maleta puede quedarse guardada, mi amor. Esta es tu casa. Miguel levantó su vaso de jugo de naranja, con una sonrisa que escondía lágrimas, por la niña que desafió al sistema con nada más que la verdad y una bolsa de tela. Rieron, una risa cálida, genuina, que llenó la cocina como una melodía. Sofía sonrió, pero sus ojos seguían serios, pensativos. Podemos visitar a la tía Lucía si ella quiere. Clara asintió sin dudar. Claro que sí. Tú decides cómo y cuándo. Esto no es un muro, es solo la puerta que tú misma abriste. Sofía asintió, satisfecha. No buscaba revancha, ni disculpas envueltas en papel brillante. Solo quería constancia, y ahora la tenía. Las semanas pasaron. La bolsa de tela quedó olvidada bajo su cama, y la caja de boletos de autobús se llenó un poco más, cada ticket un recuerdo de un camino recorrido. Un día, durante un evento comunitario, Sofía le entregó a Laura Mendoza una carta escrita a mano para el juez Salazar. Las palabras eran simples, pero cargadas de significado. Gracias por no tratarme como una niña que habla de más. Gracias por escuchar cuando importaba. Espero que más niños puedan hablar por sí mismos, no solo que hablen por ellos. Y sí, lo de las galletas era en serio. Nunca robé una.
No había firma, solo su nombre, Sofía. Y así terminó, no como una historia sobre una niña que encontró un hogar, sino sobre una niña que sabía exactamente cómo era uno, y habló hasta que el mundo entero tuvo que detenerse a escuchar. Porque la verdad es que los niños no necesitan que hagas por ellos tanto como creemos. Solo necesitan que les entregues el micrófono y te apartes. Niñas como Sofía están en todas partes, en salones de clase, en juzgados, en hogares temporales, en esquinas silenciosas donde nadie les pregunta qué sienten. Pero ellas saben, observan, y cuando al fin hablan, merecen mucho más que un aplauso. Merecen ser escuchadas. Si eres monstruo, padre, trabajador social, juez, o simplemente alguien que cruza caminos con un joven, hazles una pregunta y escucha como si fuera lo más importante del día, porque probablemente lo sea. Y si eres una niña como Sofía, no esperes que te den permiso para contar tu verdad. Dila, aunque te tiemble la voz, y especialmente entonces. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.